Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 10:30 de la noche acá por Metro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, le cuento que hoy vamos a hablar sobre seguros de responsabilidad civil médica. En el negocio están operando 16 compañías de seguros, pero hay una fuerte concentración de la producción. Las primeras compañías concentran el 80% del negocio. Las compañías son SMG Seguros, TPC, Noble, Seguros Médicos y Federación Patronal. Hemos convocado a algunos de los ejecutivos de estas aseguradoras para conversar un poco cuáles son los principales lineamientos del negocio, tanto en tema de precios, de sumas aseguradas y en el tema de siniestralidad. Estamos con el señor Horacio Canto, que es gerente de administración de riesgos de SMG Seguros, y con Leandro Anzoátegui, jefe de sección de responsabilidad civil de Federación Patronal Seguros. Gracias a los dos por estar en el programa. Leandro, la primera vez que te hemos convocado, un gusto. Igualmente. A ver, la primera pregunta apuntaría un poco a ver qué está pasando en tema de sumas aseguradas. ¿Cuánto es hoy el monto mínimo por el que debe asegurarse un médico y una clínica y cuánto es en realidad las coberturas que se están tomando? Es muy difícil dar un único valor para una suma asegurada, ya que depende de distintas variables. Depende, por un lado, de, digamos, si es un médico o si es un paramédico, depende del área geográfica, o sea, no es lo mismo los montos de condena en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal que en la provincia de Mendoza, y ahí evidentemente hay variables, y depende también, digamos, el tipo de especialidad del médico. Indiscutiblemente hay especialidades que ameritan una suma asegurada mayor. Por supuesto, yo diría que en promedio podríamos hablar de que es razonable tener una suma asegurada para un profesional de la salud de unos 200.000 pesos como mínimo. De ahí que hay algunas especialidades, como podría ser algún cirujano cardiovascular o un neurocirujano o un cirujano plástico, un anestesista, que tal vez amerite tener una suma mayor simplemente por el riesgo de la especialidad. Con respecto a las instituciones, digamos, también dependen de áreas geográficas, porque no es lo mismo la siniestralidad en un área litigiosa como puede ser el área metropolitana, que en un área rural o un área de una pequeña concentración de personas. Por lo tanto, yo diría de que podríamos hablar de una suma asegurada de unos 500.000 pesos, pero que en caso de ser un área pequeña o con poca siniestralidad, tampoco sería inaceptable tener una suma asegurada que podría estar en los 300.000 pesos. Leandro, ¿cuál es la experiencia siniestral del negocio? Bueno, en el caso de Federación Patronal, con un enfoque más hacia los médicos que hacia las instituciones médicas, ¿no? Exactamente. Nosotros apuntamos. ¿Cuál es la experiencia siniestral de ese negocio de ustedes? Nosotros apuntamos más, como bien vos decís, al profesional, persona física de la salud, médicos y el resto de los profesionales de la salud, más que a instituciones. En instituciones somos un poco más restrictivos y tenemos muy pocas aseguradas. La mayoría es porque vienen de años renovándose y con buena experiencia siniestral. Pero bueno, respondiendo precisamente a la pregunta, estamos en el orden del entre el 40 y el 50%, digamos que cada ejercicio va variando, 40, 42, 45%. Pero estamos en esos números. ¿45 qué? ¿Siniestralidad? Por ciento, sí, de siniestralidad. ¿Qué quiere decir? ¿De cada 100 asegurados? De cada 100 pesos que entran, se terminan el pagando por primaje de cada 100 pesos, 45 se van en siniestro. Sí, la frecuencia es mucho más baja. Lo que pasa es que en nuestro caso, como te decía, que lo apuntamos al profesional, persona física, tenemos una gran cantidad de profesionales asegurados que superan los 50.000. Y en ese caso, bueno, la frecuencia se diluye un poco. Pero bueno, en términos de siniestralidad estamos en esos números. Hoy, digamos, ha aumentado el porcentaje de profesionales de la salud que tienen cobertura. Esto viene una curva ascendente, está relacionado con la situación económica del país. La situación económica del país indiscutiblemente lo que hace es, digamos, que el número de reclamos siga en ascenso en los últimos tiempos, y la realidad es que si bien ha aumentado, el porcentaje no es todavía muy significativo, pero no obstante ello, en general, tanto las instituciones médicas como los colegios médicos obligan a sus asociados o a sus dependientes a tener un seguro de responsabilidad profesional. Por lo tanto, digamos que está creciendo. Pero hay una estimación, a lo mejor no lo tienen, pero del total de profesionales de la salud, ¿qué cantidad cuentan o qué porcentaje cuentan con cobertura de...? Yo creo que debe ser menos del 50%. Sí, menos del 50%. Sí, coincido. Y más si agregamos
al resto de los profesionales que no son médicos. Pero las instituciones exigen, supongo, a los médicos que trabajan que tengan un seguro, ¿no? Sí, un poco para amortiguar ellos también los efectos que tienen sobre su propia responsabilidad, ¿no? Al ser solidarios con el profesional con el que trabajan, necesitan también que ellos estén asegurados. ¿Y qué porcentaje de las demandas prosperan? Bueno, en este momento yo diría de que el menor número de porcentaje de demandas prosperan. De hecho, podemos hablar de que en un 80-90% de los casos las demandas son rechazadas. ¿Rechazadas en qué instancia? Digamos, es independiente de la instancia, digamos, puede ser en primera o en segunda instancia. De hecho, la demanda es rechazada saliendo airoso la institución demandada o el médico demandado. Esto indiscutiblemente obedece a que existe una gran cantidad de aventuras judiciales estimuladas por, digamos, o bien la petición de sumas sumamente exageradas a sabiendas, y de hecho nosotros somos siempre muy proclives a estimular a la justicia o que la justicia aplique digamos, efecto sancionatorio de estas demandas, digamos, incoadas con un valor muy alto, llamada plus petitio inexcusable, pero que en este momento porcentualmente vemos muy poco. Leandro, en las transacciones extrajudiciales me decían que las compañías están pagando el 20% del monto demandado. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Y es un poco más, coincido con Horacio respecto a las demandas, ¿no? Al porcentaje que terminan siendo, de profesionales que terminan siendo condenados. Y en la etapa extrajudicial siempre hay y coincide con el porcentaje del 80, es decir, que hay un 80% de reclamos que son rechazados. Sí, tal vez un poco menos también. El tema es que en la parte extrajudicial hay una parte donde están los siniestros un poco más dudosos, ¿no? Donde uno trata de imaginarse o de estimar en base a la experiencia y la jurisprudencia cómo terminaría ese caso. Y ante la duda generalmente se termina pagando. Entonces tal vez en la etapa extrajudicial la cantidad de indemnizaciones sea mayor a la de la etapa judicial. Tal vez en menor monto, a lo mejor ese mismo caso, cantidad. si hubiese seguido el proceso judicial, hubiese terminado. Hubiese sido más caro, en pocas palabras. Entonces, estimando eso, la compañía, creo que la mayoría estamos haciendo lo mismo, trata de frenar eso lo antes posible para que sea un siniestro un poco más barato que en etapa judicial. Horacio tiene algo más. No, sí, un pequeño aporte más con respecto a lo mismo, y tal vez que explicaría la cantidad importante de demandas que hay, y que es el famoso beneficio de litigar sin gastos. Tal cual. Que eso le pega a la industria aseguradora en todas las. Yo creo que en el 99% de los gastos, de los casos, nosotros, digamos, se nos demanda con beneficio de litigar sin gastos, que es lo mismo que darle un cheque en blanco, y de hecho no se, digamos, otorga con la misma estrictez que en países centrales, en donde se hace un análisis de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, de propiedades, etcétera. En nuestro país lamentablemente se otorga ese beneficio. Exactamente. Bueno, seguimos hablando después del corte, ya volvemos, no se vayan. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. La Equitativa del Plata. Más de un siglo de trayectoria protegiendo sus intereses. En riesgos del trabajo, Reconquista ART. Desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos hablando sobre qué está pasando sobre los seguros de responsabilidad civil médica. Había quedado, Leandro Anzotegui, de Federación Patronal, decías que te había quedado algo pendiente del bloque anterior, aclarar. Claro, cuando vos preguntaste cómo veíamos si este negocio estaba creciendo, se veía más profesionales asegurados, que bueno, mencionamos algunos aspectos como la judicialidad, la exigencia de las obras sociales, de las clínicas, y también está el tema de que hay un poquito más de conciencia. Hay muchos colegios médicos que antes estaban autoasegurando, por llamarlo de alguna manera, y que ahora han salido a comprar sus pólizas de seguro como corresponde. Bueno, en nuestro caso nos ha tocado asegurar a varios colegios médicos que
digamos, han contratado su póliza colectiva con Federación Patronal. O sea que esto es también una denuncia que hacía la superintendencia. Claro, digamos, es como que entendieron un poco el estaban mensaje. estos colegios dando una cobertura sin estar encuadrados dentro de la industria. Ahora han aseguradora, contratado estar su autorizados póliza para operar. Exacto, y ahora están, digamos, asegurados con una compañía como eso como les dio corresponde. un mayor flujo de asegurados. ¿Y Exacto. cómo está el tema, Horacio, de las especialidades y prácticas médicas más demandadas? Porque esa listita tradicional fue cambiando. En un momento eran los anestesistas, Los anestesistas traumatólogos estaban en otro primero, momento. Bueno, los traumatólogos, Obstetras también sigue Con eso siendo- los rompehuesos debe haber crecido los traumatólogos. Es probable. Los traumatólogos siguen siendo una de las especialidades más demandadas conjuntamente con la obstetricia. La gran diferencia es que la traumatología tiene una gran frecuencia de demandas, pero en realidad una menor intensidad, y a diferencia de la obstetricia, que tiene una gran intensidad, en general las especialidades quirúrgicas son especialidades de las más demandadas. Los anestesistas se dan una situación muy característica, muy especial, y es que tal vez por tener, digamos, aparatología con la cual se pueden registrar mejor todos los parámetros durante el proceso quirúrgico, tal vez pueden defender mejor la praxis de lo que hicieron durante la intervención y porcentualmente han disminuido la siniestralidad. ¿Ustedes coinciden, Leandro, en traumatología y obstetricia? Sí, en nuestro caso también en el podio están traumatología, obstetricia, cirugía general, y también hemos visto un incremento en lo que es clínica médica, que antes se consideraba como una especialidad un poco más tranquila, por decirlo de alguna manera. Bueno, están recibiendo un poco más de demandas que antes. Pero de todos modos suponemos que es el que reclama, ¿no? En el afán de conseguir alguna indemnización, reclama a todos los que intervinieron, y siempre generalmente hay un clínico que ha intervenido antes que el especialista. Entonces también entra en la misma bolsa. Y se reclama al equipo médico, ¿no? Porque muchas veces está el doctor Alonso y equipo. Y equipo, claro. Y lo ponen muy bonito, pero va el abogado y dice, hay equipo, entonces demandan a todos. A todos. ¿Ustedes tienen la sensación, ustedes que están en contacto con el mundo médico, que hay un deterioro en la capacitación de los médicos? ¿Hay más abogados merodeando los sanatorios y esto que mencionaban? Digamos, esta judicialización de la medicina, ¿a qué la atribuyen? Es un poco de todo. Lo que decía recién Horacio también del beneficio de litigar sin gastos, de los abogados que también buscan hacer su negocio, y en realidad con respecto al tema si son peritos o no peritos, sabemos que el médico ha hecho sus estudios, pero ¿qué pasa? El médico, como el resto de los profesionales, trata de trabajar lo más posible. Entonces tal vez esté muy ocupado muchas horas en muchas instituciones, más su consultorio. Entonces estar ocupado muchas horas del día también lleva a que se incremente la posibilidad de cometer errores. Pero más que nada yo creo que el incremento en la judicialidad está por el lado de las aventuras judiciales, de tratar de hacer de esto una industria, ¿no? Porque se cuenta con el beneficio de litigar sin gastos, como se mencionó, y también hay un poco más de conciencia, y esa conciencia está también alentada por abogados que se dedican exclusivamente a esto. Sí, claro. Aparte, uno de los elementos fundamentales históricos en esta relación médico-paciente es justamente eso, la relación médico-paciente. El hecho de haber una gran cantidad de pacientes en donde los médicos se ven obligados a atender en menor lapsos, genera una despersonalización y una deshumanización de la medicina que rompe o atenta contra esa figura, digamos, paternal, no solo del paciente, sino del grupo familiar que era el médico. Sí, ustedes igual no dirían que hay un tema de menor capacitación de los médicos, ¿o sí? Puede haberlo porque de hecho existe cierto déficit en la formación universitaria, también, digamos, por menos recursos hacia la educación universitaria y asimismo una mayor cantidad de alumnos, o sea que puede sumarse, como bien dijo Leandro, a esta cuestión multicomponencial de por qué han aumentado las demandas. Bueno, como última pregunta, ¿cuáles serían o señalarían ustedes como principales desafíos para los aseguradores de responsabilidad civil médica, digamos, hacia qué están viendo como focos de posibles reclamos? Nosotros decimos siempre que un asegurado o un potencial asegurado debe primero poner el ojo en la compañía, qué antecedentes tiene, cuál es su solvencia, cuál es su trayectoria. Una vez cumplido este requisito, poner los ojos en el producto, ver si el producto se adapta a lo que él necesita, pero lo que va a marcar la diferencia ante una compañía que reúne las dos primeras condiciones
es lo que se llama valor agregado. Y el valor agregado significa la concientización y el servicio que le tenemos que dar a los médicos para optimizar todo lo que sea el control o la gestión de riesgos. Y eso básicamente yo diría está dado por 3 o 4 parámetros que tienen que ver con una optimización de la documentación médica, un adecuado registro de lo actuado, que es el mejor defensor en un juicio. Por otro lado, el estimular esa relación médico-paciente-familia, y ahora le agregamos médico-médico, y finalmente lo que es el derecho a la información, que es informar adecuadamente a quienes van a ser el objeto de nuestra acción o de nuestro accionar, de qué es lo que se le va a hacer para que quede plasmado en un adecuado consentimiento. Todo esta, a lo mejor me puedes contestar vos, Leandro, toda esta, digamos, esta maquinaria de información y de papelería y de, digamos, todo el tiempo de estar los médicos dejando registrado todo, y para el paciente, mire, lea bien, porque no consentimiento informado. Claro, consentimiento informado. ¿No genera, digamos, un efecto adverso en algunos casos? No, en realidad nosotros pretendemos a nivel prevención que el profesional, la institución y también más que nada el profesional, que es la persona que tiene que completar esos documentos, sea consciente de que tiene que hacerlo, que tiene que hacerlo de manera prolija y completa, porque el día de mañana eso es una prueba judicial. Y a veces, tal vez, el profesional inexperto piensa que dejando de lado eso o no escribiendo algunas cuestiones, digamos, puede llegar a minimizar el riesgo. Todo lo contrario, todo lo que se deje en algo inconcluso, indefinido, después juega en contra. Entonces, eso es fundamental, tanto la historia clínica como el consentimiento informado, que sean llevados de manera cronológica, completa, prolijo, porque, como decía, es prueba en juicio el día de mañana, y es fundamental que eso esté como debe estar. Y también que las instituciones, bueno, también nosotros en nuestro rol de prevención les comentemos nuestra experiencia y tal vez algunos consejos y sugerencias cómo llevar adelante esa documentación. De acuerdo, bueno, el tema sigue dando para mucho, lo seguiremos charlando en otros programas. Horacio Canto de SMG Seguros, Leandro Anzotegui de Federación Patronal. Gracias por estar en Pool Económico. Gracias. Muchas Nos gracias. vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Grupo Asegurador La Segunda, en el camino al bicentenario de la patria, está ayudando a construir la Segunda Argentina. Mercantil Andina Seguros. Llámenos al 0810-888-6262 o consulte a su productor asesor. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Este bloque es auspiciado por TranMed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. info@tranmed.com.ar, www.tranmed.com.ar. Continuamos en Pool Económico. Ahora estamos con la abogada Laura Cetera, que es especialista en riesgos del trabajo del estudio TranMed. Hola, ¿Cómo Gabriela, estás, Laura? ¿cómo estás? Bien. Gracias. Bueno, te habíamos dejado apalabrado desde fines del año pasado. La otra vez que viniste al programa, hacía poquito que había salido el decreto 1694 que sacó el gobierno, aumentando los topes, digamos, dejando sin tope las indemnizaciones en el sistema de riesgos del trabajo. Y entonces habíamos dicho, bueno, vamos a ver qué impacto tiene. Esto ha generado muchos cambios, en principio cambios tarifarios en el mercado de la CRT, y además íbamos a ver si se concretaba o no el objetivo teórico del decreto, que era frenar la fuerte litigiosidad que hay que está enfrentando el sistema. Contanos un poco la experiencia en estos 6 meses. ¿Qué pasó? Actualmente lo que registramos es una constante en los ingresos de demanda. No ha disminuido. Generalmente las demandas que están llegando son de accidentes anteriores al decreto, pero las demandas ya tienen algún punto donde se le solicita a la justicia que el decreto se aplique de manera retroactiva para estos accidentes, cosa que no era estaba... el miedo que se tenía. Hay muy pocos fallos, todavía no hay ninguna sentencia firme, ni publicada, ni de las cámaras, ni de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, son todos
fallos de primera instancia donde han reconocido en beneficio del trabajador esta aplicación o esta mejora de prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgo de Trabajo para accidentes anteriores a noviembre del 2009. Eso pone un poco en jaque, ¿no?, el sistema de la ley. Esos fueron fallos de primera instancia. Fallos de primera instancia. Habrá todavía que ver qué dice después la Cámara. Exacto, no están confirmados por Cámara y en algunos casos por algún que otro tribunal de la provincia de Buenos Aires y están apelados a la Corte Nacional por arbitrariedad, ¿verdad? Es decir, que en estos primeros 6 meses, digamos, el ingreso de demandas no se ha frenado, más allá de no, el ingreso de demandas es constante. Estos 7 meses registramos, y además conversando, ¿no?, con gente también que está especializada, trabajando en riesgos del trabajo, es constante el ingreso de demandas. Con el agravante de que, digamos, sobre las demandas que están en proceso, se está sumando, se está incorporando el reclamo de estos mayores montos indemnizatorios. Exacto. Me comentabas también, Laura, que bueno, en principio las demandas se hacen hacia la empresa, al empleador, y también hacia la compañía de seguros, hacia la RT. Pero me decías que ahora los jueces estaban haciendo lugar a los montos de reclamos indicando que hasta el tope es para la RT y por sobre eso el empleador. Es muy llamativo los últimos fallos, te hablo de estos últimos 6, 7 meses, ¿verdad? Sí. Muchos fallos del ámbito de la jurisdicción de Capital Federal, donde las condenas son en forma solidaria, pero a las aseguradoras de riesgos de trabajo en la medida del seguro. Ajá. Esto significa, de acuerdo a la ecuación o al cálculo que se establece en la Ley de Riesgos de Trabajo, con distorsiones, obviamente, porque los porcentajes de incapacidad que se terminan por pericia médica no son de acuerdo al baremo de la Ley de Riesgo de Trabajo. Muchas veces el ingreso base mensual que determina el perito contador en ese juicio no concuerda con las remuneraciones que realmente el empleador declaró ante la RT. Entonces tiene distorsiones en más, ¿no?, que incrementan el valor de la prestación dineraria que hubiera pagado la RT, además de los intereses que muchas veces se toman desde el momento del accidente y no desde el momento de efectivo pago o desde cuando surge la condena. Ajá. Entonces eso incrementa todos los costos del sistema. Pero de todas maneras vos estás diciendo que estaban haciendo responsable a la RT hasta ese monto, lo cual sería lógico, porque es en el marco de un contrato. Exacto. Sí, eso es un tema bastante importante que se ha visto estos últimos meses. ¿Y antes cómo era? Una interpretación del artículo 4 de la Ley de Riesgo de Trabajo muy amplia, con una condena solidaria por reparación integral a la RT con el empleador. Y esto entonces está viendo una división de hasta dónde el contrato obliga a la RT en esa responsabilidad solidaria y hasta dónde tiene que pagar el empleador. Bueno, lo cual para el empleador genera un gran incertidumbre. Exacto. ¿No? Sí, porque además el empleador no tiene un seguro de responsabilidad civil. Claro. Afronta todo. Y ese es el problema. ¿Estás viendo vos algún tipo de cómo se están cubriendo los empleadores digamos, para este exceso que va más allá de la... No hay prácticamente cobertura. Se estaba hablando en el mercado de que existían algunas asociaciones de empresarios que estaban armando algunos seguros de responsabilidad civil, pero no hay aún. La UOCRA, la gente de la actividad de la construcción no lo tiene, donde realmente tiene mayor peso y debería estar, ¿no? Bueno, en conclusión, las perspectivas siguen más o menos en el mismo punto. La industria del juicio laboral sigue creciendo. Sigue creciendo. Sí, es así, la realidad. Me encantó. Siempre Laura nos da un título, como decimos los periodistas de gráfica. Laura Cetera, muchísimas gracias por estar en Público Económico. Este bloque fue auspiciado por TranMed, empresa líder en prevención y reducción de litigios judiciales en todo el país para compañías de seguros. info@tranmed.com.ar www.tranmed.com.ar. Bueno, se acabó el programa, le agradecemos como siempre especialmente la compañía y lo esperamos en nuestra próxima edición, el martes a las 10:30 de la noche, acá por Metro.